Hello students, welcome to the English class, Unit 1, Class 2. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a las clases de inglés de la unidad 1, semana 3. El día de hoy tenemos el tema del present continuous. Anteriormente ya vimos el presente simple con verb to be and past y los verbos en general, ¿no? Entonces hoy necesitamos ese conocimiento del presente simple con el verbo to be, ¿sí? Nosotros formamos el presente continuo con el verbo to be más la forma ing del verbo, ¿sí? Aquí lo tenemos. El presente continuo, también conocido como presente progresivo, se forma con el presente simple del verbo to be más un segundo verbo con terminación en ing. Esta terminación ing es la terminación ando, endo en el español. Entonces, si yo quiero decir, ay, es que estoy caminando y por eso estoy cansado, caminando. I am walking. Yo estoy caminando. I am walking. O con su contracción, I'm walking. Porque les cuento, también se puede hacer contracción cuando tengo un pronombre personal y un verbo to be. Los puedo unir y de pasar a ser I am, puede pasar a ser I'm. ¿Listo? Entonces aquí en este cuadrito tenemos todas las contracciones del verbo to be con el pronombre personal. ¿Listo? Y tenemos el verbo walk con la terminación ing. El verbo walk, su forma base es simplemente hasta la K, walk. ¿Sí? Y este ing es lo que yo le aumento en el presente continuo, ¿sí? Pero ¿cómo se da este presente continuo? Porque está el verbo to be. Si no está el verbo to be, yo no puedo ponerle ing al verbo, ¿sí? Bueno, hay excepciones en el inglés en donde sí puedo ponerle, pero ya es algo mucho más avanzado. En este caso, si yo quiero referirme a que estoy caminando, la estructura sí o sí es sujeto, verbo to be, verbo más ing al final, ¿sí? Entonces, debo acordarme de este ing. Y en estructura positiva, sujeto, verbo to be, más un verbo principal con terminación ing y un complemento. Por ejemplo, quiere decir, es que yo estoy caminando en el parque. I am walking in the park. Forma negativa, pues, aumento el not, que es la partícula de la negación, para decir, yo no estoy caminando. I am not walking. ¿Listo? Y aquí abajito de la forma completa o la full form está la forma en contracción, ¿sí? Se mantiene la contracción de pronombre con el verbo to be, el not va solito y luego el verbo con terminación ing. Mientras que en la parte de acá abajo ya podemos ver el aren't, el isn't, que son las contracciones del verbo to be con el not. El único que no puedo fusionar y nunca lo debo fusionar porque gramaticalmente es incorrecto es el verbo to be and con este not. ¿Listo? Luego en preguntas, de la misma manera que en el presente simple, intercambio. Primero verbo to be, luego sujeto y luego el verbo con terminación ing. ¿Listo? Y hay ciertas reglas también para aumentar ing en los verbos, que son las que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Por ejemplo, nos dice, muchos verbos cambian cuando yo le aumento ing. Entonces, cuando tengo verbos de una sola sílaba que terminan en vocal más una consonante, nosotros duplicamos esta consonante y de ahí añado el ing. Pero debo tener en cuenta muy bien esta pequeña pista. Monosílabo es un solo sonido, ¿sí? Un solo sonido. Get, swing, esos son un solo sonido. Y justamente terminan en vocal y consonante. Ahí es cuando yo duplico la última consonante y aumento y dije, porque hay muchos verbos en el inglés que son monosílabos, pero debo estar en cuenta que debe terminar vocal consonante. Mientras tanto, no duplico nada, ¿sí? Entonces aquí los ejemplos que tenemos es get, getting, swing, swimming. Luego tenemos verbos que terminan en e. Entonces, cuando estos verbos terminan en e, yo voy a omitir esta e, la voy a borrar, ¿sí? Y voy a añadir ing. Este es el caso del verbo dance, el verbo bailar, que termina en e, su forma base, pero como yo quiero que esta forma base esté en presente continuo, le quito esa e y le añado el ing. Igual el verbo write, el verbo escribir, le quito la e y le añado ing. ¿Listo? Luego tenemos verbos que terminan en justo en la I y en la E. Nosotros cambiamos esa I y esa E por una Y y añadimos ING. Lie, lie, die, die. Vamos a la tarea. Listo. En la tarea nos pide
que escribamos las oraciones en presente continuo, ya sean estas negativas o preguntas. Usar el correcto verbo to be en cada oración según el sujeto. Entonces, miren, yo aquí ya les he puesto algunos ejemplos. Aquí dice she, que es el pronombre que me da, go y un complemento. Entonces, yo aquí debo aumentarle el verbo to be, porque me decían que el presente continuo se forma con el verbo to be y aquí no hay verbo to be. Entonces, she is going con la terminación ing y un complemento. ¿Listo? Aquí igual está subrayado para que ustedes se puedan dar cuenta o tengan en cuenta las oraciones que son negativas. ¿Cómo me doy cuenta? Si está el not dentro de la información. Not, oración negativa. Not, oración negativa. Not, oración negativa. Signo de pregunta, una pregunta. Entonces, ¿qué hago cuando es pregunta? Intercambio las posiciones. ¿Listo? Thank you, students, for your attention.